Hola a todas y a todos nuestros seguidores de Inadvertidas. Hoy haremos un pequeño monólogo sobre un tema que me moría de ganas de traerlo aquí, sobre un libro que fue bestseller o que ha sido bestseller. Se llama Mujeres que corren con lobos, con los lobos, de Clarisa Píncola Estés. Esta mujer es una mujer psicóloga, escritora, poeta, activista, que duró 20 años estudiando los cuentos de diferentes culturas y analizando los elementos de cada cuento de una manera profunda y de una manera muy enriquecedora, puede decirse. Hoy les voy a traer un cuento que todos hemos escuchado y lo vamos a analizar. Quiero darle unos elementos a este cuento que me parece algo común y que no lo tomemos de manera literal, sino un poco metafórica. El cuento es La Llorona. Un rico hidalgo corteja a una pobre pero hermosa mujer y se gana su afecto. Ella le da 2 hijos, pero él no se digna a casarse con ella. Un día él le anuncia que regresa a España para contraer matrimonio con una acaudalada dama elegida por su familia y que se llevará a sus hijos. La joven enloquece de dolor y actúa con los gritos y aspavientos propios de las locas. Le araña el rostro, se araña el suyo, le rasga la ropa, se rasga la suya. Toma a sus hijitos, corre con ellos al río y los arroja al agua. Los niños se ahogan, la Llorona cae desesperada de rodillas en la orilla del río y se muere de pena. El hidalgo regresa a España y se casa con la rica. El alma de la Llorona asciende al cielo. Allí el guardián de la entrada le dice que puede ir al cielo, pues ha sufrido mucho, pero no podrá entrar hasta que recupere las almas de sus hijos en el río. Y por esta razón, hoy se dice que la Llorona recorre la orilla del río con su largo cabello volando al viento e introduce los largos dedos en el agua para buscar en el fondo a sus hijos. Y por eso también los niños no deben acercarse al río cuando se hace de noche, pues la Llorona los podría confundir con sus hijos y llevárselos consigo para siempre. Bueno, esta historia, todos hemos escuchado de la Llorona, ¿cierto? De los mitos y leyendas populares. Pero hoy vamos a tomar cada elemento de ese cuento y vamos a hacer un análisis como mujeres, como Clarisa Píncola lo hace, pero pues yo lo voy a hacer de una manera más sencilla. Ella lo hace de una profundidad única desde el ánimos de la psicología femenina. Podemos decir que hay hidalgos en nuestras vidas que nos roban la creatividad. ¿Cuáles serían esos hidalgos? No necesariamente es un hombre, puede ser una persona, ¿cierto? Una persona que te diga, no eres capaz, no eres suficiente, tu idea no es buena. Esos son los hidalgos de nuestra vida. La mujer, la Llorona, representa la vida en sí misma de cada mujer. Y esos hijos representan eso que nos roban en algún momento. Puede ser la seguridad, puede ser la confianza en nosotros mismos, también la aceptación de nuestro físico. Pueden ser muchas cosas representadas en esos hijos que nos roban. Entonces, Clarisa habla que los cuentos son básicamente unas profundas expresiones de una psique negativamente hipnotizada hasta el extremo de provocar la muerte espiritual de la vibrante vida real. En este cuento ella construye todo alrededor de la vida creativa de las mujeres. ¿Qué es eso que nos mueve o que no nos deja mover? Hace unas reflexiones que los hijos representan nuestra capacidad de producir algo donde antes no había nada. Esos hijos pueden ser
la creatividad, las ideas creativas, las cosas que realmente deseamos hacer y no lo hacemos. No lo hacemos porque de pronto hay un síndrome de la arpía en nuestra cabeza. ¿Qué es ese síndrome de la arpía? Ese síndrome de la arpía es algo que nos dice, no lo hagas, o no eres buena para esto, o nos denigra en nuestros valores y en lo que en el fondo sabemos que sí somos buenas. Entonces llega como esa arpía o esos pensamientos negativos o esa diablita en nuestra cabecita y nos hace dudar y nos hace también quedarnos estáticas ante la vida y estáticas ante lo que queremos. Es impresionante cómo no creemos en lo que llevamos en nuestro interior, cómo no escuchamos esa voz positiva, porque tenemos que escuchar esa voz positiva o ese ángel que nos dice que somos buenas para algo o que podemos emprender en algo, que somos capaces, que somos valientes y que somos valiosas también. Entonces es una invitación a que escuches esa voz positiva, esa voz que te hace empoderarte y sacar adelante tus proyectos. Pueden ser un trabajo, puede ser un desarrollo personal, un desarrollo familiar, algo que realmente tú deseas, algo que realmente en el fondo está ahí, está en el río, ¿sí? En el cuento hay un elemento muy bonito que es el río. El río, el agua tiene una representación significativa porque el agua fluye, fluye, fluye por toda la tierra. ¿Y el agua qué hace? El agua cuando fluye por toda la tierra da vida, genera vida, reverdece los bosques, hay animales dentro de los ríos, hay ríos que son como una araña, ¿cierto? Que van por todo un país, por todo un continente, ayudándonos en esos cultivos, eh, generando vida a todo lo que esté en ese paso de esa agua pura. El análisis es a pensar yo cómo dejo que contaminen mi río interno. Cuando de pronto dejo que otra persona opine sobre mi vida, opine sobre mi cuerpo, opine sobre mis decisiones, estoy dejando contaminar ese río. Estoy dejando que le echen químicos, ¿cierto? Que no, que no van al caso, que si yo estoy segura de lo que tiene este río adentro, que es agua viva, agua que da vida, debo seguir adelante y debo confiar en esa fuerza interior que como mujer tengo. Hay unos consejos que ella da al finalizar esta historia que me parecen valiosos para retomarlos y para llevarlos a la práctica. Pero primero hay que preguntarnos, además de ese hidalgo, ¿quién es ese hidalgo? ¿Y quiénes son esos dos hijos que hemos ahogado en ese río, ¿cierto? De la pena, de la tristeza. También preguntarnos en la vida, ¿eres de verdad auténtica? ¿Eres de verdad una auténtica madre, una auténtica esposa, una auténtica hija, una auténtica profesional? ¿Eres de verdad auténtica en todo lo que haces? ¿Te consideras que estás conectada a ese corazón, a esa emoción vibrante dentro de ti para hacer lo que haces o para ser lo que eres? Es una pregunta que yo también me la hago. ¿Tienes algo que decir que merezca la pena? Si tienes algo que decir que merezca la pena, habla, habla. Yo estaba en un proceso de entender
que lo que yo hablo vale la pena. Y por eso hago este podcast, por eso invito a otras mujeres, por eso estoy experimentando en este momento en la docencia, por eso soy abogada, estuve en audiencias donde dudé, pero sabía que en el fondo lo que yo decía merecía la pena decirlo. Y así en cualquier campo, en el profesional, en el espiritual, en el personal. Hay que hablar, hay que decir cosas que valgan la pena porque todas las mujeres somos sabias, tenemos una sabiduría interna. Bueno, los consejos son que primero hay que aceptar los cumplidos que te hagan. Cuando uno a veces no acepta las cosas buenas, también hay que pensar, ¿por qué no estoy aceptando esos cumplidos buenos que me están diciendo? Hay un desmerecimiento, hay una desvalorización, porque no acepto esos cumplidos. Es parte del proceso también y de la autoestima de una mujer, aceptar esos cumplidos. Segundo, hay que reaccionar y tomar decisiones. Cuando uno tiene un proyecto entre manos y quiere hacerlo realidad, hay que reaccionar y tomar decisiones en la vida, ¿cierto? Para llegar a eso que quieres llegar. También, como tercero, deja que fluyan las ideas sin censurar nada. A veces entre nosotras mismas nos censuramos. Ah, es que ella no tiene buenas ideas, es que ella no es perseverante, no va a llegar a ninguna parte. Esos son ideas que nos censuran y hay que dejar que fluyan, ¿cierto? Que fluyan las ideas sin censurar nada o sin dejar que nos censure nadie afuera, nadie externo. Porque para la creatividad hay que simplemente tener un tablero de sueños y escribirlos y dejar que ellos tomen vida propia y no solo tomen vida propia, también yo tomar esos elementos con los que me siento más conectada. En mi época, el año pasado, como redactora digital, tenía que hacer un tablero primero para sacar todas las ideas que tuvieran que ver con lo que yo iba a redactar. Y después es como un embudo, entonces tú metes todas tus ideas ahí y ya después vas sacando por debajo del embudo tus ideas principales, tus ideas creativas, las ideas con las que más conectas. En eso consiste dejar fluir las ideas y no censurar nada. Todo va a lo mismo y no dejar que te censuren. Como una cuarta recomendación, empieza. Si fracasas, vuelve a empezar. Si tienes miedo, hazlo con miedo. Todos vamos a sentir miedo cuando cuando nos exponemos ante otros, cuando nos exponemos nuestras ideas, vamos a tener miedo. Vamos a sentir ese miedo y ese miedo es bueno sentirlo. Ese miedo nunca desaparece, siempre está ahí. Siempre está ahí porque somos humanos, somos emocionales y necesitamos sentirlo para saber sacarlo, ¿sí? Entonces es parte del proceso. Quinto, protege tu tiempo. Muchas veces dejamos que las personas afuera roben nuestro tiempo, o a veces no es tanto que las demás personas roben nuestro tiempo. A veces es que nosotros no tenemos claro que nuestro tiempo debe ser bien utilizado, debe estar enfocado, debe tener sus espacios, espacios para los amigos, para la familia y también espacios para nosotras mismas. Ese espacio en que te conectes, ese espacio en el que tú digas voy a trabajar por esto, no
colocar una cita con un amigo si yo tengo como primera prioridad, me tengo a mí y a mis deseos y a mis proyectos? Porque en eso consiste la vida, en primero también amarnos a nosotras mismas y tener esas prioridades en nuestros proyectos y con nuestro tiempo. Persevera. Hay una anécdota muy linda, mm, que dicen que si uno maltrata a un animal, viene la Sociedad Protectora de Animales para velar por los derechos de ese animal. Pero si yo desconfío de mí misma, si yo mato esa necesidad que tengo, o esa hambre del alma que tengo de hacer un proyecto, de participar en algo, de ser activa, de cambiar de trabajo, de armar una empresa, ¿sí? No va a venir la policía del alma a velar por mis derechos. La policía del alma soy yo misma. Entonces, yo misma debo velar por esos derechos y tratar de respetar mi dignidad humana, mi integridad como mujer, cuidarme a mí misma. Entonces, eso es la perseverancia y saber que debo tener nuevamente como prioridad eh, mi intuición y lo que yo deseo hacer. Séptimo, protege tu vida creativa. Como les decía anteriormente, no dejar que nos censuren y también no permitir que nadie con una voz avinagrada me eche como la sal. Hay personas que nos echan la sal, es increíble, las palabras tienen demasiado poder y a veces hay personas que nos dicen algo y ¡fum! Como que lo agarramos esa energía para nosotros y tanto la absorbemos que la hacemos realidad. Entonces hay que tener cuidado con proteger esa vida creativa y protegernos ante esas palabras de otros. Ese vinagre. Octavo, construye tu verdadero trabajo. Este es un proceso que yo personalmente estoy haciendo, construir mi verdadero trabajo. Armar como una cabaña de cordialidad y de sabiduría y colocar esa energía allí, ¿sí? Para darla a otros. Eso es construir un verdadero trabajo. Bueno, si yo estoy pensando en los otros, ¿cierto? Y si estoy pensando en darme hacia los otros, debo tener presente esa energía que voy a poner allí. Y poner alimento a la vida, como noveno punto. Poner alimento a la vida es saber yo de qué me estoy alimentando, qué estoy oyendo, qué estoy leyendo, con quién me estoy relacionando. Ese es el alimento de la vida, es el alimento espiritual de la vida. Porque el alimento, si cuidamos nuestro alimento físico, nuestro alimento material, ¿cierto? O una buena nutrición, ¿por qué no vamos a tener una buena nutrición para el alma? Y la buena nutrición para el alma es saber también con qué vibro, ¿cierto? Si vibro con bailar, con cantar, con escribir, con leer, si vibro con ciertos temas que quiero aprender, que quiero desarrollar. Ese es el alimento del alma, que no necesariamente está relacionado con el trabajo que hacemos. El trabajo también es importante alimentarlo, ¿no? Alimentarlo con lecturas que nos ayuden a crecer. Pero también hay esa parte espiritual, el alimento del alma, que hablamos, por eso les traje hoy este libro, para que nos ayude a reflexionar, a pensar, a autoanalizarnos y también para que nos haga feliz, porque a una persona lo hace feliz bailar, hay que bailar. Si lo hace feliz cantar, hay que cantar.
Si la hace feliz escribir, hay que escribir. Si la hace feliz pertenecer a un círculo de mujeres, hay que ir a un círculo de mujeres. Si la hace feliz saltar, hay que saltar. Ir al gimnasio, hay que ir al gimnasio. La felicidad está enfocada de manera individual a cada persona y cada persona simplemente toc, toc, escuchar ese corazón y saber qué te conecta a la vida y a la alegría, sobre todo a la alegría. Entonces, este cuento lo quise traer para mirarlo desde otro punto de vista, desde ese río creativo donde a veces ahogamos 2 hijos. Piensa esos 2 hijos que son para ti, que me estás escuchando. ¿Qué hidalgos hay en tu vida que te quitan el valor y te hacen enloquecer? ¿Sí? Que no te enloquezca el amor romántico, que no te enloquezca el amor romántico. De ese otro tema vamos a hablar en otro monólogo. Estamos aquí para brillar y así las mujeres tengamos una responsabilidad excesiva, que a mí me parece que las mujeres tenemos una responsabilidad excesiva al ser o al tener tantas funciones como madre, como esposa, como hija, como amiga, como trabajadora. Que no nos roben esos descansos tan necesarios como esos ritmos, esos éxtasis, esa creatividad, ¿sí? Sino plantar firmemente los pies en el suelo y decir que no a la mitad de las cosas que creemos que tendríamos que hacer, ¿cierto? Por deber. Y tener presente hacer actividades creativas, que hay 5 fases en la creación, que todo es un proceso, que todo tiene un tiempo y un momento bajo el cielo, como dice la Biblia, y que la creación tiene 5 fases y hay que pensar qué me inspira, concentrarme en eso que me inspira, concentrarme en ese tema, ser organizada, tener esa práctica, poner eso en práctica, la puesta en práctica, no solamente pensar en la idea o en lo que quiero hacer, sino poner esa puesta en práctica y mantener, que es la perseverancia, como hablamos ahorita. Para mí este libro ha sido maravilloso y yo lo recomiendo porque es un libro muy profundo que habla de muchos aspectos de la mujer. El aspecto no solamente de la creatividad, sino el reconocimiento sexual, el reconocimiento de sí misma, el reconocimiento con su manada. Habla también del amor, de los amantes que nos aportan y de los que no nos aportan. Y es un libro que debe ser un alimento para el alma. Para mí lo fue. Para mí lo fue. Fue una recomendación de un compañero de trabajo que le agradezco donde esté, don Baltasar. Sí, era don porque era un abuelito que me recomendó este libro. Y bueno, yo lo traigo acá porque yo traigo lo que pasa, todo lo que me atraviesa, lo quiero compartir. Así como comparto muchas mujeres maravillosas, inadvertidas, que vienen acá a hablar de lo que hacen, de lo que quieren, de quiénes son y qué le están ofreciendo al mundo. Yo también quiero ofrecer aquello que me atraviesa a mí y que me aporta. Entonces, por eso traje hoy este libro con esos enfoques sobre la creatividad. Este es el capítulo 10 que habla sobre el alimento de la vida creativa.
Hay que sentir más, mujeres, lo digo yo también porque tengo muy afianzado pues como la razón o el masculino. Hay que sentir más y hay que creer más en nuestra intuición y en lo que queremos realmente desarrollar y ser en esta vida. Es básicamente por eso traje a colación este libro, esta autora, y también una recomendación de una película que me pareció impactante, pero es una película que te deja pensando mucho y de pronto es algo un poco violenta o brusca, pero yo creo que de pronto esas son las maneras que los seres humanos a veces estamos a como podemos reaccionar, ¿sí? Podemos entender más allá y podemos decir, me dio risa, me dejó una reflexión, me impactó y como me impactó, también me generó pensar. La sustancia es una película muy reciente que la hizo la actriz Demi Moore y habla de un tema sobre el físico, ¿cierto? Sobre envejecer dignamente, sobre aceptar este cuerpo físico, sobre aceptar quiénes somos. Y bueno, no quiero hacerles spoiler porque habla también de un tema eh, psicológicamente profundo, profundo, cuando no aceptamos que esta belleza física se nos va y vienen otras más bonitas detrás. Entonces, por eso es importante cultivarlo de adentro, porque lo de afuera envejece, lo de afuera se va y hay que estar seguras con lo que tenemos para ofrecer al mundo desde adentro, desde nuestro ser. Por eso la recomiendo, no por la actriz que lo hizo, sino por también los efectos de sonido, que son muy buenos, y la parte fotográfica también, como las imágenes. Fíjense mucho en esas imágenes, esa cámara, ese lente tan cercano que nos coloca una reflexión profunda a las mujeres. Y para terminar, esto es un monólogo cortico, pero sustancioso. Les voy a leer un pedacito de otro libro que vamos a hablar en el próximo monólogo, que ha sido un libro que me ha impactado, que me ha llevado muchas reflexiones que espero traerlas acá, escribirlas y compartirlas de mi vida amorosa, de mi vida amorosa, de los hombres, de la vida, del feminicidio, de la relación que tenemos nosotras idealizadas como mujeres sobre el amor. El libro se llama El Invencible Verano de Liliana y me pareció muy bonito, lo estoy terminando de leer, una parte que guarda relación con lo que hoy les traje. Está escrito por Cristina Rivera Garza y dice este fragmento. Tírate, aviéntate al abismo, porque yo no quiero para mí, ni para ti, ni para nadie un final así, porque la destrucción y el desencanto no son un romanticismo ardiente, sino un romanticismo asesino. Porque estamos aquí, sí, llenas de talentos, no para alimentar la maestría vampírica de otros, ni para caer ciegas en el abismo de la locura. Estamos aquí con el peso encantado de la existencia y la ligereza plácida del sueño, porque tenemos muchas cosas por decir, hacer, pensar, repensar, recrear,
porque nuestro punto de vista es nuevo para una historia que lo ha negado, usurpado, cientos de millones de veces, porque tenemos que decir, ya basta, ni el dogma del amor, ni el de la fama, ni el del dinero van a poder destrozar algo mucho más firme e inocente a la vez. El deseo insensato, tímido, arrebatado por vivir y por crear otro vivir, algo más hermoso, algo más justo. Para eso es la voz y la mano. Bueno, les doy las gracias por escucharme y bueno, quédense en este canal que próximamente tendremos una entrevista a una gran mujer, a una mujer inadvertida, que nos va a hablar de su experiencia con el movimiento, con el cuerpo, con la emoción. Gracias, gracias por escucharnos.